ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Los integrantes del equipo son Valeria, Silvana, Sagnité, Diego, Paulina y Giovanni. El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico, es una parte fundamental del metabolismo celular en organismos aeróbicos. Fue descubierto por el bioquímico alemán Hans Krebs en 1937. Ocurre en la matriz mitocondrial y desempeña un papel crucial en la producción de energía en forma de adenosintrifosfato, ATP, a través de la oxidación de moléculas de acetilcoenzima A. Tiene un papel importante en la síntesis de precursores para otras moléculas biológicas como aminoácidos y ácidos nucleicos. El ciclo de Krebs es una vía metabólica presente en todas las células aerobias. En los organismos aerobios, las rutas metabólicas responsables de la degradación de los glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos convergen en el ciclo de Krebs, que a su vez aporta poder reductor a la cadena respiratoria y libera dióxido de carbono. Para poder comprender el ciclo de Krebs es necesario conocer las reacciones que se llevan a cabo en la matriz de la mitocondria en las células, que suceden en dos etapas. Etapa 1. Formación de acetilcoenzima A. La molécula de ácido pirúvico formada por 3 carbonos se rompe, lo que produce un acetil de 2 carbonos y un dióxido de carbono. El grupo acetil se une a la coenzima A, lo que forma un nuevo compuesto llamado acetilcoenzima A. Asimismo, aquí se genera un NAD que funge como transportador de electrones. Etapa 2. Ciclo de Krebs. En la siguiente imagen puede verse paso a paso las enzimas que componen el ciclo de Krebs, sustratos y productos. Paso 1. El acetilcoenzima A entra al ciclo y transfiere el grupo acetil al oxalacetato para formar una molécula de ácido cítrico. Este paso está catalizado por la enzima citrato sintasa, mientras que se consume una molécula de agua en el proceso. El citrato que se forma es capaz de impedir la actividad de la enzima citrato sintasa, por lo que hasta que no se termine el citrato no continúa generándose. Paso 2. A continuación el citrato se convierte en cis-aconitato mediante la aconitasa. El isocitrato es una enzima isométrica de citrato, pero sirve como sustrato para la siguiente coenzima. Paso 3. El isocitrato deshidrogenasa oxidará el isocitrato a oxoglutarato. En este proceso se genera un poder reductor que será almacenado en un NAD positivo y que se reducirá a NAD. Esta enzima transforma el isocitrato en oxalsuccionato, lo que modificará la electronegatividad de la molécula y se produce descarboxilación. La ruptura de este grupo carbonilo al perder este carbono se denomina oxoglutarato. El cuarto paso tiene una similitud con el tercero, ya que en este caso el alfa-cetoglutarato que se oxidará reducirá un NAD en un NAD con un hidrógeno, y en este proceso se liberará una molécula de dióxido de carbono. Asimismo, la molécula de 4 carbonos resultante se une a una coenzima A y forma el inestable compuesto succinil-CoA. La enzima que cataliza este proceso es el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. También es importante en la regulación del ácido cítrico. En el quinto paso, la coenzima A del succinil-CoA se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a ADP para obtener el ADP. Asimismo, en algunas células se utiliza el GDP guanosindifosfato en lugar del ADP, con lo que se obtiene el GTP guanosintrifosfato como producto. La molécula de 4 carbonos producida en este paso se llama succinato. Para el sexto paso se oxidará el succinato y se formará otra molécula de 4 hidrógenos conocida como fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno con sus electrones a un FAT para formar FAT con 2 hidrógenos. La enzima que realiza este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FAT con 2 hidrógenos puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. En el séptimo paso se añadirá agua a la molécula de 4 carbonos conocida como fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato. Finalmente, en el último paso del ciclo de Krebs, o también conocido como el ácido cítrico, se regenera el oxacelato, el compuesto inicial de 4 carbonos, mediante la oxidación del malato. En este proceso, otra molécula de NAD se reduce en NAD con un hidrógeno. De esta manera podemos concluir que el ciclo de Krebs, o también conocido como el ciclo del ácido cítrico,
genera poder reductor que será convertido en ATP por la fosforilación oxidativa. Asimismo, los resultados que produce este serán 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 de NAD en su forma reducida, una de GTP o guanosin-trifosfato y una de FAD con 2 hidrógenos que cada acetilcoenzima A que entre al ciclo. Asimismo, se puede resumir en la siguiente ecuación, que es acetilcoenzima A más 3 moléculas de NAD en su forma oxidada, más FAD en su forma oxidada, más guanosin-difosfato, más fósforo inorgánico, más 2 moléculas de H2O, se transformarán en una coenzima A, más 3 moléculas de NAD en su forma reducida, más un hidrógeno, más una molécula de FAD con 2 hidrógenos, más guanosin-trifosfato, más 2 moléculas de dióxido de carbono. Antes de pasar a la fosforilación oxidativa tenemos que entender el papel que cumple el oxígeno. Este se encuentra al final de la cadena de transporte de electrones, donde recibe electrones y recolecta protones para formar agua. Si este no se encuentra ahí para recibir electrones, la cadena de transporte de electrones se detendrá y la quiomosmosis no sintetizará más ATP. La fosforilación oxidativa es el principal mecanismo a través del cual las células obtienen energía para realizar sus funciones vitales. Este proceso ocurre en las mitocondrias, las centrales de energía de las células. La cadena de transporte de electrones es la encargada de transferir los electrones liberados durante las reacciones químicas. Algunos componentes presentes en este proceso son las moléculas carry, como el NAD reducido y el FAD reducido, quienes son los que llevan los electrones a través de la cadena de transporte. También está la cadena transportadora de electrones. Está formada por proteínas que se encuentran en la membrana interna de las mitocondrias. Por último están los complejos proteicos, como el 1, el 2, el 3 y el 4. Funcionamiento de la cadena transportadora de electrones. La entrega de electrones. Los acarreadores de electrones de NADH y FADH2, reducidos en otros pasos de la respiración celular, son aquellos que transfieren sus electrones a las moléculas más cercanas al inicio de la cadena del transporte. Posteriormente seguimos con la transferencia y bombeo de protones. Los acarreadores de electrones NADH y FADH2, reducidos en otros pasos de la respiración celular, son aquellos que transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena del transporte igualmente. Paso 1. Separación de oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transporte de electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual se rompe a la mitad y recolecta hidrógenos positivos. Quimiosmosis. Cuando fluyen por el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de hidrógeno positivo pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar ATP. Entonces, podemos decir que el ciclo de Krebs es una serie de reacciones químicas cruciales en la respiración celular, que ocurren en las mitocondrias de las células. Su función principal es la producción de ATP, la molécula de energía fundamental para las células. Durante este ciclo, los grupos de carbono son oxidados y liberan electrones, los cuales se utilizan en la cadena de transporte de electrones para generar ATP mediante la fosforilación. Proceso celular crucial en el que se agrega un grupo fosfato a una molécula, típicamente una proteína, para activarla o desactivarla. Además, el ciclo de Krebs también participa en la generación de precursores metabólicos para otras rutas bioquímicas. En conjunto, el ciclo de Krebs es esencial para el metabolismo celular y la producción de energía. Les agradecemos mucho la atención otorgada. Hasta la próxima.